Bueno, antes del almuerzo ya un poco nos anticipábamos a cómo se calcula el caudal de combustible. Y básicamente el caudal de combustible se calcula en función del calor útil. El calor útil, por ejemplo, en una caldera o en un horno sería lo que yo le estoy transmitiendo al material, dividido la eficiencia y dividido el poder calorífico. Y también aclarábamos que tanto el rendimiento del artefacto, no de la combustión, el rendimiento del artefacto y el poder calorífico tienen que ser expresados en lo mismo, si son superior, relativo al poder calorífico superior o inferior. Este tema es importante. Fíjense, acá lo que tenemos graficado en las ordenadas, acá lo que vemos es el porcentaje de oxígeno medido en los gases de combustión en la chimenea o expresado en coeficiente de exceso de aire, que hoy lo llamaba lambda, normalmente se denomina lambda, coeficiente de exceso de aire. La curva de puntos es una curva posible de un sistema de combustión en donde estamos midiendo el oxígeno, y la curva recta de línea llena son coeficientes de exceso de aire. Noten ustedes, por ejemplo, acá este quemador en el máximo podría llegar a tener un 1,8% de oxígeno, ¿sí? Que da un lambda de 1,07 más o menos, un 7% de exceso de aire. Y en el mínimo las curvas son así. ¿Por qué no son una curva, no son una línea recta? ¿Por qué tiene una forma así? ¿Por qué no es una línea recta? Bueno, acuérdense que las funciones de los quemadores. Las funciones de los quemadores son dosificar, impulsar a determinada velocidad y mezclar. El mezclado entre el aire y el comburente se hace con velocidades, las velocidades de inyección. La mejor velocidad y la mejor turbulencia uno la obtiene en el máximo. El quemador es una sección de pasaje tanto de aire como de combustible. Y en esa condición tenemos la mejor velocidad. En la medida que nosotros empezamos a bajar el estado de carga, empezamos a bajar la potencia, las velocidades no son tan buenas. Y para tener una combustión completa necesitamos darle un poquito más de exceso de aire. Por eso vamos a medir un poquito más de oxígeno. Si nosotros quisiéramos, no le aumentamos el aire, dejamos el oxígeno fijo, pero vamos a empezar a medir combustible sin quemar. Entonces, para tener una combustión completa en bajas cargas hay que ir aumentándole un poquito más. Obviamente, esto estamos ilustrando un equipo en particular, habrá diferentes curvas de acuerdo al fabricante, ¿sí? Pero ninguna es una recta, todas tienen esta forma. Habrá equipos que tienen una modulación muy acotada, a lo mejor de 2 a 1, en donde el máximo es 10 y el mínimo es 5, entonces va a parecer que es una curva, que es casi una recta. Hay equipos que tienen una modulación más grande y tienen una curva más pronunciada. ¿Sí? Arriba es el exceso que yo le tengo que dar de aire, la punteada. Esto es oxígeno medido, esto es oxígeno y esto es exceso de aire. Oxígeno medido. En realidad los dos están relacionados, uno es una función del otro. Pero oxígeno medido de los gases de combustión. Claro, sí. ¿Cuál es la cuestión perjudicial del exceso de oxígeno en los gases? Bien, hoy veíamos, hablábamos en algún momento de la temperatura de llama. Si vos metés cosas de más en tu combustión, el aire que metas de más es algo de más, te está absorbiendo calor y te va a bajar la temperatura de llama y se lo va a llevar ese calor por la chimenea sin aprovecharlo. Entonces, está siendo menos eficiente en tu sistema térmico, no en la combustión, está siendo menos eficiente en tu sistema térmico si vos utilizás exceso de aire. Y básicamente ese. Hay aire que te está enfriando la llama. Si el exceso de aire es demasiado grande, te lo enfría tanto que hasta empieza a haber formación de monóxido, combustible sin quemar. Después vamos a ver algún gráfico en donde se ve eso, se ve claramente. ¿Se entiende? O sea, en definitiva, necesito saber el exceso de oxígeno este tipo en la base para darme cuenta que me está sobrando aire. Este tipo de información
la deberían dar los fabricantes de combustión para que ustedes, del sistema de combustión, para cuando ustedes tienen que ajustar el quemador, saber más o menos en qué valores tienen que ajustarlo. Pero eso lo podemos tomar nosotros de la chimenea, supuestamente. No es que lo podrían, lo tienen que tomar. No pueden ajustar un sistema de combustión sin medirlo. Pero el fabricante lo da, nosotros tenemos que corroborarlo. La norma dice que el fabricante tiene que suministrar información de cuál es el valor de oxígeno para cada estado de carga. Entonces, con esa información, que es esto, en cada estado de carga saben qué valor de oxígeno tendría que tener, ustedes van y ajustan el quemador. Obviamente van a tener que verificar que cuando lo ajustan tampoco haya formación de monóxido ni combustible sin quemar, que se puede deber a otro motivo también, ¿no? A un tema de ajuste, se puede deber a algún otro. A una mala información. O a una mala información. O a una mala información. Hemos visto también que los sistemas de combustión dependen de dónde vayan instalados. Entonces el fabricante le va a decir, bueno, esto se cumple en determinadas condiciones también. Si yo un quemador lo meto en un generador, que eso a veces es un error. Si yo tengo un generador de aire caliente en donde tengo un ventilador y acá meto un quemador en el medio de la masa de aire caliente, por más que las dimensiones del aire sean normales, y yo acá meto mucho aire porque estoy calentando una masa de aire y estoy enfriando los gases de combustión, lo más probable es que haya monóxido pero a rolete. Claro. Ahí, por ejemplo, no entendí muy bien, ¿el estado de carga a qué se refiere? A la potencia del quemador, este sería el máximo de fuego, y en la medida que vamos bajando es el mínimo. En este caso tenemos una relación de 1 a 10, un grado de modulación de 1 a 10. Eso en realidad es un dato importante del fabricante. Claro. ¿Lo va a dar? Pero la norma dice que lo tiene que dar. Sí, el tema que lo dé. Sí. Pensá que lo va a dar. No, sí. No, digo que es un dato importante del fabricante. Bueno, básicamente hemos hablado del tema de esta diapositiva, lo que ilustra es la contrapresión. Vemos una caldera, en este caso puede ser una caldera de agua caliente incluso, en donde la contrapresión representa justamente la resistencia de los gases a salir por la chimenea. Acá tenemos la chimenea. Esta sería una caldera de 3 pasos, por ejemplo. Los gases de combustión vienen así, pasan por acá, 3 pasos y salen por allá. La resistencia de los gases es la contrapresión. Normalmente este dato no es fácil de conseguir. Normalmente no es fácil de conseguir. ¿Puede representar un riesgo por el aumento de presión en la cámara de combustión? ¿Ese tipo de sistema? No, este tipo de sistema es normal. El tema, estamos hablando de los criterios de selección de los quemadores. Recién hablamos cómo calculábamos la potencia. Ahora estamos hablando del tema de la contrapresión, que es otro elemento importante a saber cuando seleccionamos un quemador. Nosotros necesitamos seleccionar el quemador para vencer la contrapresión que va a tener mi sistema térmico. Si nosotros ponemos un quemador que no llega a vencerlo, va a zapatear. No va a lograr o no va a desarrollar la potencia completa, porque cuando quiera llegar al máximo se va a apagar o va a empezar a zapatear. Eso que lo tiene que dar el que fabrica la caldera. Eso lo debería dar el que fabrica la caldera. En la práctica, los fabricantes de caldera muchas veces no lo saben, lo desconocen. Yo más de una vez he tenido que calculárselo a ellos. No lo saben. Lo que es un cálculo bastante complejo, no es fácil de hacer. Cuando hay que reemplazar un quemador, por ejemplo, si ustedes se encuentran un día con una caldera que tiene un quemador de fuel oil o de diésel y lo tienen que reemplazar por un quemador de gas, lo mejor es medirlo. Si tienen la caldera funcionando, lo mejor es medirlo. Van a la mirilla, colocan un tubito en una manguerita transparente con agua y ahí miden la contrapresión que tiene la caldera. De esa forma no le pifian. Asegúrense que lo que están midiendo es el quemador funcionando al máximo, ¿no? La contrapresión no es igual al mínimo que al máximo. ¿Dónde se le saca la caja?
En la mirilla la podés medir, en la mirilla, en la parte de la mirilla ahí le pones una manguerita. Pero incluso esa contrapresión va a cambiar si la caldera está sucia o está limpia. Tiene que cubrirse para la condición de máxima carga y caldera razonablemente sucia. Es un dato muy importante el que aporta Javier. Ustedes, una de las funciones que van a tener es ajustar equipos de combustión. Alguna vez suele pasar que por algún motivo se desreguló el equipo, el cliente o el usuario lo llama para ajustar el equipo de combustión y resulta que el sistema térmico, ustedes llegan y se había desregulado y está todo llenado. No tiene sentido ajustarlo en esas condiciones. Lo correcto es limpiar el sistema térmico, que quede limpio, y después ajustar la combustión. Porque si lo ajustan de esa forma, lo más probable es que primero no llegue a vencer la contrapresión porque está sucio. Y si estaba bien seleccionado, ya no da la contrapresión. Y lo segundo, que no va a haber transferencia térmica con la caldera sucia, con el sistema térmico sucio. Lo correcto es limpiar primero el equipo y después hacer el ajuste. Eso pensando que el sarro del lado del agua... No, bueno, está bien, sí, pero... Claro, corremos el riesgo de que si no tomamos bien, si no elegimos el quemador que vamos a reemplazar, el reemplazo con la debida contrapresión, que sea ineficiente el barrido que le hagamos. En la práctica, personalmente yo creo que no vas a tener problema con el barrido, pero la combustión no la vas a poder ajustar. Si no te llega a vencer el ventilador la contrapresión, no vas a poder ajustar la combustión. No va a tener nunca la capacidad de eso. Ahora, ¿cómo se mide la presión que el quemador, la que estamos inyectando? La presión del quemador, en teoría, te la tendría que informar el fabricante. Ahora vamos a ver que hay curvas. Justamente el próximo paso es ver que hay curvas. Cuando ustedes llegaron a determinar la potencia y la contrapresión, hay curvas de fabricante, gráficos de fabricante en donde ingresan. Acá abajo tenemos en las abscisas la potencia, en este caso está el megawatt. Acá en las ordenadas tenemos la contrapresión y en función de eso, si por ejemplo nosotros necesitamos un quemador que venza 15 milímetros de columna de agua y que genere 4 megawatts, voy a seleccionar este. Si me da en esta zona, en este punto, 15 milímetros de columna de agua de contrapresión y 5,5 megawatts, me conviene seleccionar este que va a ser más chico y no pasarme al modelo más grande que va a tener un ventilador más grande. Pero estas son curvas tradicionales de un fabricante de combustión. Estamos hablando de un sistema de combustión monobloque que tiene incorporado su ventilador, ¿sí? En el que es dúo bloque, el ventilador se compra aparte y se selecciona diferente. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí. Desde el punto de vista práctico, Sí. hacemos un esquema del ventilador. Sí. Le ponemos a medir la presión y le medimos en la cámara, estamos viendo la pérdida de carga que tiene el quemador en sí y la presión de alimentación de aire. ¿Correcto? Sí, pero después en la combustión vamos a tener gases calientes y la pérdida de carga va a ser diferente. Está bien, pero yo tengo las mangueritas conectadas y lo veo. No, pero está bien, pero cuando yo pongo nada más que el ventilador, la pérdida de carga, la contrapresión es diferente. No entendí la pregunta. Funcionando. ¿Eh? Yo lo digo funcionando, ¿no? Sí. No entiendo la pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo funciona el quemador? Sí. Es decir, una solución práctica para saber dónde estoy parado. ¿Por qué no anda el quemador? Entonces, si tengo tomas de presión... Sí, es lo que yo les decía. Si ustedes tienen el quemador funcionando, lo ponen al máximo, sea con otro combustible y lo tienen que reemplazar, lo ponen al máximo y ahí miden. Está bien. Y después pongo un Pero quemador... eso cuando tengan la suerte de que pueden hacer esa medición. Fenómeno. Sé que necesito 70 milímetros. Sí. ¿Sí? Entonces, le pido a un fabricante de quemadores de gas, necesito para esto, tengo que tener en cámara 70 milímetros. Correcto. Y si no funciona, yo puedo evaluar por qué no funcionó. Correcto, sí, obviamente, pero lo primero que tenemos que hacer cuando uno va a seleccionar el sistema de combustión es saber qué contrapresión vamos a necesitar. Después, si no funciona, haremos las mediciones para ver qué es lo que está pasando. Yo estoy hablando de este último caso. ¿Sí? Sí. Ese tipo de gráficos de cada uno de los quemadores individuales. Sí. Esto en realidad, como les mencionaba antes,
Estamos tratando de no hacer nombre a ningún modelo en particular ni marca en particular, por eso está enmascarado acá, dice modelo A, B, C.